Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre esta lista de biotecnología y medio ambiente de mi canal Son las cosas de Daniel. El vídeo de hoy yo creo que es de los más importantes que he grabado hasta ahora por las repercusiones que tiene. Observarás a lo largo de mi canal que yo no pongo mucha atención a la cuestión estética de los vídeos. De hecho tengo un armario aquí detrás. No me voy a molestar en colocar una mampara que tengo especial para grabar vídeos. No voy a perder el tiempo en hacer estos vídeos más atractivos estéticamente, porque me parece que lo esencial es el mensaje. Y como persona inteligente que eres, porque si no, no me estarías siguiendo, y no es una petulancia por mi parte, es que las personas inteligentes saben mirar por detrás de las apariencias puramente estéticas y van al mensaje central. Como persona inteligente que eres, te voy a pedir que lo que voy a exponer a continuación lo apliques en tu propia casa, que me mandes por el correo electrónico que figura en mi correo personal, o me puedes localizar por el correo de donde trabajo en estos momentos, que es en la Universidad de Extremadura. Me puedes localizar fácilmente y mandarme tus dudas o tus observaciones sobre lo que vamos a continuación exponer, que insisto, es uno de los vídeos que yo creo que es de mayor importancia. No voy a inventar nada con este vídeo, no voy a exponer nada aquí que sea un gran alarde tecnológico. Por el contrario, mi objetivo era probar una serie de métodos sobradamente conocidos, pero de alguna forma adaptarlos a la situación de que cualquier persona en su propio domicilio pueda reciclar sus residuos orgánicos sin ningún tipo de problemas. Y cuando digo problemas me refiero a olores principalmente, o a cualquier tipo de problema sanitario que pudiera ocurrir. Me voy a basar en lo que se ha llamado en las tradiciones europeas, norteamericanas en general, en el norte de Europa, en muchos canales que hay, y en las tradiciones de agricultura Yadam, en eso que las técnicas Yadam de agricultura llaman el Yadam Liquid Fertilizer, pero simplemente lo he cambiado un poquito, lo he adaptado, por tanto no estoy inventando nada, simplemente estoy adaptando algo que en principio me he encontrado algunas dificultades cuando lo he tratado de aplicar. La idea básica que hay detrás de este vídeo la tengo aquí apuntada en una serie de datos que me parecen importantes y que, como digo, he registrado para que no se me olviden. En estos momentos en la Tierra, año 2023, último censo, somos en torno a 7.600 millones de habitantes, nada menos. Cada habitante de la Tierra produce al día 0,74 kilogramos de residuos totales. Estos son datos del Banco Mundial, de la FAO, de una serie de organismos internacionales. Son promedios que lógicamente van a fluctuar mucho entre países. A medida que un país se desarrolla, los residuos que produce son más de tipo plástico industrial que países que sean más agrícolas, donde la mayor parte de residuos van a ser orgánicos. Por tanto, esto es un promedio, insisto, a nivel mundial. El 66% de esos residuos se puede compostar. Y cuando digo compostar me refiero a transformar en abono tanto la parte orgánica, frutas, verduras, residuos cárnicos, etc., como, no lo olvidemos, el papel y el cartón. Los contenidos de carbono del papel y el cartón exceden con mucho los de los residuos orgánicos, porque están formados de materiales lignocelulósicos que tienen altos contenidos, como digo, en carbono. Pero en cualquier caso, incluyendo la madera, el papel y los residuos orgánicos, el 66% de los residuos se puede compostar. Y esto nos sitúa en que aproximadamente podemos transformar 0,63 residuos orgánicos que produce cada habitante al día de la Tierra. Os podéis imaginar el enorme volumen de gases de efecto invernadero cuando esos residuos no se tratan. Para que nos hagamos una idea, el 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen de los residuos orgánicos en general. Pero aquí viene lo importante. Si además del reciclado de los residuos orgánicos los transformamos en abono orgánico, podríamos utilizarlo en la agricultura orgánica,
en este caso, evitando las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen por fabricación de fertilizantes químicos, arado, que no sería tan importante aplicarlo porque la tierra estaría con fertilizantes orgánicos esponjosa y oxigenada, por tanto no haría falta arar, y de ese modo evitaríamos también las emisiones de óxido nitroso. En resumen, además del reciclado de los residuos orgánicos por habitante, si vemos los efectos indirectos en la fabricación de abono orgánico, podríamos ahorrar, y esto es algo increíble, el 28% de las emisiones de efecto invernadero. Por tanto, te pido personalmente a ti que me estás escuchando que hagas lo mismo que yo, en una pequeña contribución de tu parte alícuota de responsabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero, recicles la totalidad de los residuos orgánicos de tu casa. Y te voy a proponer un método que es de una sencillez apabullante, sencillísimo de aplicar, sencillísimo de hacer por cualquier persona. Y es que cojas un tonel, que puedas con tapa de rosca. ¿Por qué tapa de rosca? Porque es mucho más fácil cerrarlo bien para que no huela. Hay unos toneles que venden con un aro alrededor de goma que se hacen a rosca. Después de darle muchas vueltas a esta metodología de pensar en poner grifo o no poner grifo, de tratar de cribar el contenido y de que se me derrame y genere algún olor, he llegado a algunas conclusiones. Y es que el mejor sitio para colocar un grifo es en la propia tapa. Es decir, cerramos el tonel, colocamos el grifo en la tapa y cuando queramos utilizar el residuo, volteamos el tonel y abrimos el grifo. Tan sencillo como eso. No hay que colar, no hay que cribar, no hay que hacer nada. Puedes colocarle una pequeña tela mosquitera entre el tonel y la tapa para que haga de criba, y es lo más sencillo de esa forma extraer el líquido que se va a formar. Vamos al líquido en concreto. El líquido, que podemos llamar de muchas maneras, porque no es solo patrimonio de la agricultura Yadam, se ha aplicado a lo largo del mundo en muchos lugares, podríamos llamarlo purín de residuos orgánicos, que yo creo que es un término bastante exacto, para no escribirnos a ningún tipo de técnica, porque esto, insisto, está inventado de toda la vida. ¿Y cómo está inventado de toda la vida? Bueno, pues muy sencillo. El primer agricultor que se dio cuenta que podía utilizar los charcos de un bosque, por ejemplo, o el agua que se le había acumulado en un tonel para regar su huerta, y observó un efecto mejorante sobre los cultivos, pues fue el primero que se dio cuenta que podría aplicar un purín de cualquier cosa. Vamos por partes. ¿Cómo hacemos el purín? Bien, el purín se hace con cualquier residuo orgánico. ¿Por qué? Porque todos los residuos orgánicos se pueden transformar por técnicas de fermentación o putrefacción. ¿Qué es una putrefacción? Pues es una descomposición con oxígeno. ¿Qué es una fermentación? Sin oxígeno. ¿Qué da normalmente el mal olor? El mal olor lo van a dar ciertos compuestos volátiles de sulfídrico, de amonio, etcétera, que se van a producir, pueden producirse en la fermentación, obviamente, pero también se pueden producir sobre todo en la putrefacción. Lo que da el mal olor normalmente es el proceso de putrefacción. Primera cuestión que vamos a utilizar: todos los residuos de la casa picaditos, lo más picados posible. No tendría sentido que uses un robot de cocina, porque se trata de ahorrar emisiones, y por tanto, si enchufas el robot de cocina vas a estar provocando una parte mínima de emisiones, pero la vas a provocar. Por tanto, picaditos con tijera y ahorramos emisiones. Lo metemos en un bote con agua desclorada. Importante, ¿por qué desclorada? Porque el cloro va a matar a los microorganismos. ¿Cuánta agua? Bueno, pues vamos añadiendo de tal manera que el agua esté siempre un dedo por encima de los residuos. Algunos residuos van a flotar, no pasa nada. ¿Qué vamos a utilizar después? Podemos utilizar sal. La sal no debería superar el 5% de la disolución, es decir, más o menos echaríamos pues una cucharada, 2 cucharadas soperas rasas en un bidón de 1 a 2 cucharadas, en un bidón de 20 litros, más o menos 25 litros. Te recomiendo un bidón que puedas mover con facilidad, no un bidón de 200 litros, porque evidentemente son 200 y pico kilos lo que va a pesar eso, y entonces no lo vas a poder mover.
Entonces, con un bidón de 25 puedes tener varios bidones. Como digo, el grifo en la tapa. El grifo en la tapa porque apretamos herméticamente, giramos el bidón y al abrir el grifo podemos extraer el líquido. El líquido que se va a formar a los pocos días de esa solución salina con residuos es un fertilizante de primer orden. Y aunque tenga sal, no pasa nada porque lo vamos a usar diluido. Es decir, ese fertilizante no lo vamos a usar puro, lo vamos a diluir. ¿Cuánto? Pues lo podemos diluir de una parte 9 de agua en adelante. Se han hecho estudios que indican que hasta diluciones de una parte en 500 ya son eficaces a nivel de nutrientes. Yo creo que con que lo disuelvas en una parte por 10 es más que suficiente. Y vamos a utilizarlo para regar nuestras plantas, para dárselo a un vecino que tenga huerta, que tenga jardín, etc. Jardín, la huerta, en el parque de enfrente, después de hablar con las personas, con los cuidadores del parque, podemos utilizar este líquido. A los 2, 3, 4 días, 5 días que se forme esa espuma que se forma alrededor de actividad microbiana en la parte superior del líquido, pues vamos a poder, en cuanto veamos que el líquido se oscurece, un color que sería aproximadamente entre ocre, amarillento, una cosa así. Cuando vemos que ya tiene cierto color, pues vamos a utilizar ese líquido para como fertilizante. Mientras ese líquido se va formando, los residuos se van descomponiendo, se van atomizando y poco a poco iremos teniendo en la parte inferior lo que llamamos un digestato, es decir, un residuo que se va depositando en el fondo. No pasa nada. Cada vez que vayamos a extraer el líquido, le damos un batido previo, podemos batir con un palo de vez en cuando, va a generar un cierto olor, evidentemente, pero como hemos dicho que hemos añadido sal, reducimos bastante el olor. Y además va a estar tapado. Revolvemos y volvemos a cerrar. Entonces giramos y parte de esa descomposición del digestato, que es donde se va a producir principalmente ese ambiente anaeróbico en el fondo, pues va a ser utilizado dentro del fertilizante. Es decir, que ese biodigestor, porque no es más que un biodigestor, va a estar acumulando residuos en medios acuosos. El medio acuoso va a provocar una enorme proliferación de microorganismos que van a ser de tipo fermentativo porque tienen sal, es decir, en la medida en que hay sal no hay bacterias de la putrefacción porque el medio salino les impide desarrollarse. No eches tanta sal que provoques también la muerte de los organismos fermentadores, por eso que no supere el 5% de sal. Como esta medida, más o menos verás ahora una tabla de equivalencias de peso de sal en distintas unidades sencillas de calcular, pero básicamente, para que te hagas una idea, entre unos 20-25 litros, que sería un bidón de un tamaño que podemos mover, pues le echaríamos de 1 a 2 cucharadas rasas soperas de sal. Bien, la sal es barata, por tanto no tenemos ningún problema. ¿Que quieres aumentar todavía más la diversidad microbiana? Pues puedes coger un poco de compost o humus de bosque, si no tienes un bosque cerca del jardín de al lado de tu casa, un poquito, lo que sería un puño, y espolvorearlo por la mezcla, que será un inóculo de bacterias y levaduras y hongos que hay, y actinobacterias, etcétera, que hay en el suelo forestal. Y con eso se va a provocar una proliferación enorme de microorganismos que luego vas a poder utilizar como riego. ¿Ventajas de este método? Sencillo. Como está tapado, no huele, como mucho cada vez que destapas y echas vuelves a tapar, es una fracción de segundo, no huele apenas, y la sal va a impedir sobre todo ese olor de putrefacción. Si el líquido lo desaguas cada semana y lo renuevas con agua pura, desclorada, pues las probabilidades de olor son 0 prácticamente. Por tanto, insisto, con cada kilo de residuos que produces en tu casa, si va a vertederos, se emiten 0,8 metros cúbicos de gases de efecto invernadero. Por tanto, es altamente recomendable que tú mismo en tu propia casa recicles los residuos. Ya no hay excusas. Yo en mi casa no tiro ni un solo residuo orgánico y genero aproximadamente, ahora mismo tengo 2 botellas de 10 litros de residuo líquido, que en cuanto tenga un rato me acercaré a casa a un amigo porque yo ya no sé qué hacer con tanto fertilizante, y aprovecharemos de espolvorearlo diluido en el jardín, que por cierto está totalmente selvático, con hierbas que crecen exuberantes porque están siendo nutridas no solo por los residuos diluidos, sino por todos los microorganismos que hay.
Y termino diciendo que nos han vendido la película de que las plantas solo necesitan compuestos inorgánicos, nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera. Eso es mentira. Es decir, dentro de las raíces de las plantas de jardín o de huertas o de cultivos, pues existe una microestructura que alberga un montón de bacterias, una microflora de las raíces, una rizosfera que se llama, donde hay un montón de microorganismos interactuando con las raíces de las plantas. Básicamente muchas plantas emiten pequeñas sustancias azucaradas y nutrientes para las bacterias, que a su vez emiten otras, y hay una simbiosis ahí. Por tanto, las plantas, cuando las riegas con esta solución, aumentan mucho el rendimiento. La agricultura Yadam, que usa esta técnica profusamente y la llama, como he dicho antes, Yadam Liquid Fertilizer, se puede calcular con datos de internet, buscando un poquito, yo lo he hecho, que aproximadamente hay de un 30 a un 40 a un 50%, según cultivos, de aumento de rendimiento cuando aplicas el Yadam Liquid Fertilizer. Si eres ganadero y ves que tus pastos cada vez producen menos, aquí tienes una técnica barata para no gastarte en esas superficies ganaderas enormes, pues fertilizantes químicos carísimos. Te recomiendo que tus propios residuos, incluso, ¿por qué no?, en depósitos grandes, el guano o las deyecciones de las propias vacas, metidas en contenedores suficientemente grandes, con un poco de sal y residuos diversos, déjalo que los microorganismos crezcan ahí, y ese líquido negro utilízalo para regar tus propios campos, tus propios pastos, y verás el aumento de rendimiento que se produce. Cualquier residuo. Y ahora pensemos, si todos hacemos esto, imaginaros el ahorro en emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, todos tenemos probabilidades y posibilidades de reducir los gases de efecto invernadero utilizando técnicas muy sencillas que podéis hacer en un apartamento, como es mi caso. Yo aquí reciclo la totalidad de residuos. Esa es una de las muchas técnicas que utilizo. Mi casa no huele, no hay ningún tipo de problema sanitario. Esos son organismos fermentadores que no son patógenos y por tanto no pasa absolutamente nada. Prueba este método, es muy simple, muy sencillo y seguro que vas a tener excelentes resultados si sigues estas pautas. Depósito que puedas mover, colocas un grifo en la tapa, echas tus residuos cubiertos de agua desclorada y para desclorarla solo hace falta dejarla a la intemperie 24 horas. Le puedes poner un difusor de esos de acuario y aceleras todavía más el proceso, pero bueno, con 24 horas en un barreño el agua se desclora. Y añadirle, como he dicho, sal, residuos, agua y esperar unos pocos días. Y tienes un fertilizante maravilloso para tus plantas. Pruébalo. ¿Qué pierdes? No pierdes nada. ¿Que lo quieres hacer todavía más simple? Pues usa botellas de plástico y lo metes en pequeñas cantidades. Te vas a dar más trabajo en introducirlo en la botella y ahí agitas de vez en cuando y ya tienes una solución. Puedes hacer unas pequeñas perforaciones en el tapón que actúen como regadera y más sencillo todavía. Bueno, probarlo, escribirme y me contáis vuestras experiencias. Me gustaría mucho que si lo probáis le hicierais una foto a las plantas antes y después de la aplicación de esta técnica y me las mandéis. Estoy recogiendo un montón de testimonios de un montón de gente conocida y amigos y familiares y los resultados son realmente increíbles. Un saludo y nos vemos en otra entrega. Chao.